Tiene la palabra entonces el señor delegado de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los delegados, ministros, ministras, jefes de delegación de esta asamblea. Presidente, he solicitado el uso de la palabra para hacer la observación a la acreditación de un país que está presente en esta asamblea cuando, según la Carta, ya no es Estado miembro. El artículo 4 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dice explícitamente: son Estados miembros de la organización todos los Estados americanos que ratifiquen la presente Carta. Y el artículo 143 textualmente dice: esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos 2 años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto al Estado denunciante, y éste quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta. En ese sentido, presidente, Bolivia ha tomado conocimiento que el Estado venezolano ha presentado en fecha 27 de abril del año 2017 su denuncia oficial y formal a la Organización de los Estados Americanos, y en ese sentido, pasados los 2 años, el 27 de abril del 2019, se ha cumplido su retiro definitivo de la organización. Por lo tanto, no corresponde que un Estado que ya no es miembro participe de esta asamblea, porque vulnera la institucionalidad de la organización, vulnera la participación y los derechos de los Estados miembros que están aquí presentes, presidente. Por lo tanto, queremos solicitar se pueda retirar la participación del Estado boliviano de esta Asamblea General. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la distinguida delegada de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Acabamos de escuchar a la delegación de Bolivia referirse al informe del secretario general sobre el listado de credenciales. Observo que el señor canciller de Bolivia presenta una objeción o un desacuerdo ante el hecho de que la delegación de Venezuela haga parte de este informe. Entonces, señor presidente, quisiera acudir al secretario jurídico de esta organización para que nos aclare la siguiente interpretación, ya que yo entendería que lo que está presentando el delegado de Bolivia es una enmienda al informe de credenciales, puesto que, como lo dice el artículo 54 del reglamento de la Asamblea, se considera que, abro comillas, una moción es una enmienda a una proposición cuando solamente suprima o modifique parte de tal proposición o le agregue algo. Señor secretario jurídico, agradezco la aclaración que usted nos pueda ofrecer. Con la venia de los distinguidos delegados que han solicitado el uso de la palabra, le concedo la palabra al señor secretario jurídico para que responda la pregunta hecha por la delegada de Colombia. Si yo seguí bien la sesión, el presidente de la sesión ya dio por aprobado el informe de credenciales, bajó el martillo. Por lo tanto, lo que se debe proponer ahora es la reconsideración de esta decisión tomada por el plenario. En ese caso se aplica el artículo 56, que dice: para reconsiderar una decisión tomada por el plenario de la Asamblea General, se requerirá que la moción correspondiente, la moción de desacuerdo con la decisión del plenario, sea aprobada por el voto de las 2/3 partes de las delegaciones que integren este cuerpo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario jurídico.
¿La delegada de Colombia va a continuar con su intervención? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer la explicación del secretario jurídico y me queda totalmente claro que estamos frente a una enmienda. Entonces me voy a referir al artículo 69 del reglamento, el cual afirma que, abro comillas, las enmiendas se someterán a votación antes de votarse por la proposición que tienden a modificar. Siendo así, señor presidente, solicito a la Secretaría Jurídica que aclare lo siguiente, y es que debemos votar sobre la enmienda antes de considerar el informe de credenciales. Si la respuesta del secretario jurídico va a ser esta, le solicito al señor presidente dar inicio sin demora al proceso de votación. De las delegaciones que han solicitado el uso de la palabra, le doy la palabra al señor secretario jurídico para que absuelva la inquietud planteada por la delegación de Colombia. Gracias, señor presidente. La presentación que hizo la delegación de Colombia es correcta a una condición, es que no se hubiese todavía aprobado el documento. El documento yo entiendo que fue aprobado por el plenario. Entonces, en ese caso, ya no se trata de una enmienda a una propuesta, sino una revisión de algo ya decidido. Y en ese caso, el artículo pertinente es el artículo 56, que es el de la reconsideración. En ese caso, la votación requiere las condiciones previstas en el artículo 56 que acabo de leer. Gracias, señor presidente. Gracias. Hay un punto de orden que plantea el distinguido delegado de Nicaragua. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo entendería que no fue aprobado. En tanto, usted no reconoció la presencia de Bolivia hasta que el señor secretario general adjunto le hizo el llamado de que estaba Bolivia hablando. Por ende, al usted aprobar, no había tomado en consideración todos los que estábamos en fila. Muchas gracias, señor presidente. Señor delegado de Bolivia. Tiene la palabra el distinguido delegado del Uruguay. Gracias, señor presidente. Entendemos, tras haber escuchado los informes del asesor jurídico en respuesta a las preguntas planteadas por la señora representante de Colombia, que este tema ya está saldado. Un tema que para Uruguay ni siquiera ameritaba ser discutido, por cuanto la Asamblea General debe aprobar solamente las credenciales de los representantes designados por sus 33 Estados miembros, entre los cuales, reitero, no se encuentra el país al cual pretende representar la delegación cuyas credenciales están en consideración. Mi país, más allá de este episodio, el Uruguay, quiere llamar la atención sobre otro hecho que está sucediendo aquí, está sobrevolando este episodio de la validez de las credenciales que se discuten. Y es el hecho de que si esta Asamblea convalida estas credenciales, está, por la vía de los hechos, reconociendo un nuevo gobierno de Venezuela. Y en eso el Uruguay no puede transar, ni debería permitirlo ninguna nación democrática de este continente. Porque diga lo que se diga, y por más que se interpreten las normas con la excesiva laxitud que estamos contemplando en estos tiempos en esta organización, señor presidente, no puede arrogarse la potestad de reconocer un gobierno en nombre de sus Estados miembros. No podría hacerlo ni siquiera por unanimidad. Imaginen ustedes por una mayoría como la que hay acá. Señor presidente, Uruguay considera, al igual que lo hizo cuando votó en contra de la resolución 1124 del Consejo Permanente el 9 de abril del presente año, que intentar imponer el reconocimiento como legítima representante de Venezuela a esa delegación es ni más ni menos que un avasallamiento de la legalidad de la OEA y, por lo tanto, no puede sino estar en contra de una acción de tal naturaleza. Por lo tanto, señor presidente, a partir de esta situación que desnuda un progresivo, sistemático vaciamiento de la institucionalidad y la normativa de esta organización, Uruguay se retirará de esta asamblea. Es una decisión que adoptamos con pesar, pero con serena convicción, sin aspavientos, sin pretender molestar ni condicionar a nadie, sin pretender ser modelo de nada, vanguardia de nada, sin pretender que nadie nos siga.
pero leales sí a algo que consideramos fundamental para nosotros, que a los principios, más que exhibirlos e invocarlos, hay que practicarlos. Y en estas circunstancias, Uruguay considera que la mejor forma, la única forma de practicar esos principios, de ser leales en nuestro compromiso con la institucionalidad y con la normativa de la Organización de Estados Americanos, es retirarnos de esta sesión en la que los mismos, esos principios, esos valores, a nuestro entender, están siendo vulnerados. Uno no siempre hace lo que quiere, pero no tiene por qué hacer lo que no quiere. Nos retiramos de esta reunión, pero no nos retiramos de la OEA, con cuya carta estamos profundamente comprometidos. Nos retiramos de esta reunión, pero no renunciamos a los lazos de hermandad y de fraternidad que nos unen a todos y cada uno de los países de la región. No somos ajenos a la situación en Venezuela, en Haití, en Nicaragua. No somos ajenos al proceso de paz en Colombia. Nos preocupan los fenómenos migratorios que involucran a casi todos los estados de nuestra región. Nos preocupan, y mucho, los muros y los emplazamientos con los que en vano se intenta resolver esa problemática. Nos duelen mucho los 184 millones de latinoamericanos que viven en la pobreza y los 62 millones de hombres y mujeres de esta región que viven en la pobreza extremas, sumados casi el 40% del total de la población de nuestra región. Nos preocupa la corrupción que tanto daña a la institucionalidad democrática y a los sistemas políticos. Nos preocupan y rechazamos enfáticamente los asesinatos de periodistas y de activistas de movimientos sociales de la más diversa índole, indigenistas, ambientalistas, diversidad de género, etc. Y como quedó demostrado en la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Uruguay, nos preocupan también, claro que nos preocupan, las zonas aún oscuras de nuestro pasado reciente en esa materia. Seguiremos trabajando para esclarecerlos, porque los derechos humanos no solamente son un mecanismo de convivencia, son también la dimensión ética de la democracia. En fin, con esta incompleta enumeración de inquietudes y compromisos, lo que he querido significar, a nombre de mi país, es que la OEA tiene mucho por hacer, que todos tenemos mucho por hacer y que todos debiéramos ser más pluralistas y equilibrados en nuestras preocupaciones, en nuestras acciones, porque no hay innovación con improvisación y no hay auténtico multilateralismo a impulsos de hechos consumados. Señor presidente, en usted queremos saludar al país anfitrión de esta asamblea y agradecer la hospitalidad, el cariño con el que hemos sido recibidos. En usted queremos también saludar a todos los aquí presentes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras al distinguido delegado del Uruguay y le ofrezco la palabra a la distinguida delegada de México. Gracias, con su venia, señor presidente. Para reiterar la posición de mi gobierno expresada el pasado 9 de abril, quisiéramos subrayar que la Carta de la OEA no otorga a la organización la facultad de reconocer estados o gobiernos. El documento constitutivo tampoco hace referencia alguna a la acreditación de representantes de Estados miembros ante la organización. El artículo 1 de la Carta señala que la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. La Carta tampoco otorga facultad alguna a la Asamblea General o al Secretario General para tomar decisiones sobre el reconocimiento de estados, de gobiernos o la representación de estos ante la organización. La discusión sobre la representación diplomática de un estado ante la Organización de los Estados Americanos es independiente de las consideraciones políticas sobre la situación de cualquier otro Estado. La representación diplomática de un Estado ante el organismo regional está basada en consideraciones jurídicas derivadas de normas de derecho internacional que regulan la constitución del organismo, su relación con los Estados
que lo componen y su papel dentro del sistema multilateral. México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General, dado que no fueron expedidas por el gobierno al que pretenden representar, sino por los representantes de la Asamblea Nacional de su país. Esto incluso fue aceptado por el propio Consejo Permanente, que al aceptar la representación del señor Gustavo Tarre, lo hizo como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente. México dejó constancia de su objeción a dicha resolución, que va en contra del derecho internacional y de los documentos fundacionales de la Organización de los Estados Americanos. La participación de la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la Asamblea General de la OEA en modo alguno constituye el reconocimiento de un Estado o de un gobierno de parte de la OEA o de México. En seguimiento a la reserva presentada por México, en virtud de la aprobación de la Resolución 1124 del Consejo Permanente y dada la acreditación de una delegación venezolana ante la Asamblea General, México solicita se incluya un pie de página en las actas y documentos del 49º periodo de sesiones de la Asamblea, en la que se señale lo siguiente. En virtud de las inconsistencias y de las irregularidades identificadas en el informe de credenciales del Secretario General a la Asamblea General, los cuales carecen de fundamento jurídico y van en contra de los documentos fundacionales de la Organización de los Estados Americanos, México se reserva el derecho a cuestionar la validez de todos los actos y decisiones que emanen de la Asamblea General de la OEA, su Consejo Permanente o cualquier otro órgano subsidiario de la organización o que afecten a otros organismos. La presente reserva se hace en seguimiento a la reserva leída por México en la sesión ordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 23 de abril de este año, así como a la nota de la Misión Permanente de México a la Presidencia del Consejo Permanente, circulada el 17 de abril de 2019, en referencia a la resolución sobre la situación de Venezuela 1124, aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 9 de abril de 2019. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la distinguida delegada de México y le ofrecemos la palabra al distinguido delegado de Nicaragua. Muchas gracias, presidente. La delegación del Gobierno de la República de Nicaragua reitera su reserva a la resolución del 9 de abril de 2019 relativa a la situación de Venezuela por constituir una acción ilegal y violatoria de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la que no se establece ninguna facultad para que el Consejo Permanente ni la Asamblea General pueda designar a sus representantes, desconocer o suplantar a los gobiernos de sus Estados miembros, dado que esta potestad no existe y no está prevista en ninguno de sus instrumentos. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al distinguido delegado de Nicaragua. Si no hubiera más comentarios, se sugiere que la Asamblea General tome nota del informe de credenciales. Tiene la palabra la delegación de Grenada. Thank you, Mr. Chairman. First of all, would like to express our deep appreciation to you and your country for hosting this meeting and the excellent arrangements thus far. I was very happy to have you in Grenada some months ago, and I'm glad to be in your country at this time. I also want to thank the Secretary General and the Secretariat for the excellent arrangements made for us here this morning. Grenada also has a concern on the issue just discussed, and it is not a Venezuela issue, it's an issue of procedure for us. As far as we know and as far as we've been told by our legal personnel, Venezuela is no longer a member of the OAS. Therefore, we believe that the credentials as presented is violative of the Charter and the rules of the OAS. Therefore, for us, it is difficult to endorse
that proposal. You moved fairly quickly in having it passed, but it has got to that stage. And I therefore want to express Grenada's reservation and to support Mexico's position, which is that all decisions emanating heretofore will, for us, we will have difficulties with it and we'll express our positions as we proceed. But Grenada does want to express a reservation on this issue and to indicate that we believe that Venezuela no longer being a member state, there is no room for seating of a delegation from Venezuela. I thank you. Muchas gracias, distinguido delegado de Granada. Tiene la palabra el distinguido delegado de Antigua y Barbuda. Thank you, Chairman. I wish to echo the sentiments of my colleague, Minister of Grenada, in expressing a reservation with respect to the seating of any representative of Venezuela, given the fact that the Venezuelan government, on its own volition, did register, did serve adequate notice with respect to its withdrawal from this august body. As far as that is concerned, it therefore means that any person or persons here seated, or an attempt to seat anybody here today, is ultra-vires the rules of engagement, and certainly it is cause for concern with respect to the democracy and the process in this organization. Again, Antigua Barbuda reserves or registers or reservation. Thank you. Agradecemos al distinguido delegado de Antigua y Barbuda. Tiene la palabra la delegación de San Vicente y las Granadinas. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I join with my colleague, Minister from Grenada and Antigua, in saying that St. Vincent and the Grenadines places on record its objection to the seating of a representative of Venezuela, a country, a sovereign country whose constitutionally elected president officially and formally withdrew its membership from this organization, but whose duly and legally accredited representatives were unceremoniously ousted and ejected by legal procedures on the 9th of April this year. We also reiterate the reservation of our right to be bound by any decisions in which Venezuela contributes to reaching a majority on the grounds that the seated representative is here as a result of the violation of the Charter of the OAS and the principles of international law. Much obliged. Palabra a la delegación de Surinam. Thank you, Chair. I would like to join in this, the positions that has been expressed by the delegations of Grenada, Antigua and Barbuda, St. Vincent and Grenadines, and also concur with the statements that have been made by the delegations of Uruguay and Mexico. We would like to place on record our objections on the seating of the representative of Venezuela at the General Assembly, and would like to refer to our earlier statements with respect to Resolution CP 1124 earlier on in the Permanent Council. Consequently, we would like to reserve our right to revisit any decision that will be taken by this General Assembly in which the delegation of Venezuela will be participating. Thank you. Agradecemos a la delegada de Surinam. Tiene la palabra nuevamente el distinguido delegado de Nicaragua. Muchas gracias, presidente. Nicaragua quisiera agregar efectivamente a su reserva anterior, sumarse a la posición expresada por la distinguida delegación de México y reservarse también el derecho de reconocer o no, o desconocer cualquier decisión emanada de esta Asamblea General si se mantiene esa posición y esa representación. Muchísimas gracias. Gracias, distinguido delegado de Nicaragua. Tiene la palabra la delegación de Dominica. Thank you, Mr. Chairman.
And I also would like to express our appreciation for the excellent arrangements that have been made by you and your government to facilitate our representation and participation in this General Assembly today in Colombia. In the interest of time, I will just repeat or wish to adopt the statement that Dominica made on this matter when it was being considered by the Council in Washington, and to also express our concerns. It is our understanding that the government of Venezuela took a decision to withdraw from this organization, that decision would have taken effect in April of this year, and therefore Venezuela no longer is a member of the Organization of American States. It is not my understanding that the government of Venezuela withdrew that intention to withdraw from this organization, and therefore that took effect. It has not been brought to my attention any legal basis to unseat that legal reality. In the circumstances, Dominica would have to express its reservation to the individual sitting and taking decisions on behalf of Venezuela before this body, and we would have to also express reservation on any resolutions that is voted on behalf of the state of Venezuela. Thank you, Mr. Chair. La intervención de la distinguida delegada. Tiene la palabra la delegación de Trinidad y Tobago. Thank you very much. Trinidad and Tobago's position is one that is aligned with the sentiments expressed by the representatives of CARICOM member countries that have preceded me, and we would like to formally put on the record as well our reservation on this matter. Thank you very much. Agradecemos al distinguido delegado de Trinidad y Tobago. ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿No? ¿Ya? ¿Trinidad y Tobago desea intervenir nuevamente? Si no hay más comentarios, tomamos nota de las intervenciones de las delegaciones, las cuales se incluirán en el acta correspondiente de esta sesión plenaria. Agradecemos al secretario general por la presentación de dicho informe y pasamos a tratar. Tiene la palabra el distinguido delegado de Bolivia. Muchas gracias, presidente. El tema que hoy estamos abordando no es un tema superficial, un tema administrativo como se pretendía pasar hace unos minutos, sino es un tema central en la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos. Es una clara violación de la Carta de la OEA y esto nos muestra que estamos debilitando a nuestra organización al aceptar o al permitir la participación de estados que no son miembros. No importa si es Venezuela o no es Venezuela, pero hoy en nuestra Asamblea, sentados junto con estados soberanos, se tomará decisiones, asumirá compromisos un representante que no va a responder por un estado, un representante que no va a tomar decisiones por un estado. En ese marco, presidente, voy a solicitarle se pueda registrar el pie de página de Bolivia en las actas de esta Asamblea y en todas las resoluciones y declaraciones que emanen de esta Asamblea. El pie de página dice lo siguiente: el Estado Plurinacional de Bolivia deja constancia de su posición conforme al artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que establece, abro comillas, los Estados americanos consagran en esta Carta
la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Asimismo, deja claramente establecido que, de conformidad al artículo 143 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la denuncia por parte de un Estado miembro se hace efectiva a los 2 años que reciba la misma, cesando sus efectos respecto del Estado denunciante, el cual queda sin derechos ni deberes y desligado de cualquier acción y o decisión de la organización. El Estado plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de reconocer resoluciones y declaraciones aprobadas con la participación de Estados no miembros. Muchas gracias, presidente. Agradecemos al distinguido delegado de Bolivia. Tiene la palabra la delegación de Argentina. Muchísimas gracias, señor presidente. El gobierno argentino entiende que Venezuela es aún un Estado miembro de la OEA porque hubo una manifestación en ese sentido de parte de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el gobierno argentino reconoce la presencia de la delegación de Venezuela en este recinto porque representa al gobierno democrático de ese país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la delegación argentina. Se sugiere entonces que la Asamblea tome nota del informe de credenciales, agradece su presentación al secretario general y procedemos al punto 6º de la agenda aprobada.